yo pretendo ser esa persona de convergencia que puede hablar con todo el mundo. O sea, yo no soy uribista ni santista, pero puedo hablar con Uribe o con Santos, ¿de acuerdo? Yo pienso que esas diferencias, esas peleas entre políticos no le hacen sino daño al país y no me trabo en esas peleas. Entonces, en ese sentido, yo sí pretendo ser una persona de convergencia y de unión. Hola, ¿qué tal? Saludo especial a los lectores de quienique.com. Mi nombre es Sebastián Alfonso y en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, expresidente de Ecopetrol y actual precandidato a la presidencia de Colombia. Estaremos conversando con él sobre su visión de país, sobre el proyecto político que está construyendo de cara a las elecciones de 2022. Doctor Echeverry, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está? Bien, Sebastián, buenos días. Muchas gracias por invitarme a hablar con usted y con su audiencia. Bueno, doctor Echeverry, entremos en materia. A mí me gustaría que comenzáramos precisamente hablando de esos recorridos por las regiones, que ha visto cómo se empieza a desarrollar su campaña a la presidencia. Pues Sebastián, la verdad es que los recorridos son tremendamente educativos. Yo conozco bastante bien Colombia como ministro de Hacienda, como presidente de Ecopetrol, pero sobre todo he viajado mucho en mi vida privada. Tengo una novela en los Llanos Orientales que va hasta San José del Guaviare, conozco muy bien la Cordillera Central, conozco, bueno, de norte a sur, de Punta Gallinas hasta Ipiales. Y pues justamente este recorrido empezamos en Santa Marta. Fuimos hasta Ipiales, estuvimos en el eje cafetero, en Tolima, en Huila, acabamos de estar en los dos Santanderes. Y lo primero que me encuentro es, para decirle la verdad, es un país mezclado. Todas las ciudades a las que usted llega en Colombia, casi todas, están, digamos, son vibrantes, tienen una actuación, tienen una cantidad de motos, carros, la gente estrenando tenis, la gente, ¿no? Digamos, los muchachos, etcétera. Pero, por otro lado, en todos lados se oye un problema de desempleo grande, desesperanza. La gente, cuando uno le dice la ciudad está bonita, por ejemplo, me pasó en Cúcuta, que me impresionó mucho. Cúcuta está muy bonita. La gente sí, pero tiene muchos problemas y ambas cosas son ciertas. Entonces hay un contraste muy fuerte en eso. De otro lado, siempre nos hemos preocupado por ir a un barrio pobre o unos sitios, digamos, realmente en problemas para absorber, para entender a fondo la realidad de las personas que más están sufriendo en Colombia. Y también hay una mezcla entre mucha dignidad, mucho esfuerzo con el que la gente está sacando su vida en estas circunstancias difíciles de pandemia y de crisis y de desempleo. Y un poco también el elemento de que la gente está a veces atrapada en unos sitios de trampa de pobreza. Entonces, somos un país de ironías y de ambigüedades, Sebastián. Doctor Echeverry, muchos lo tenían como precandidato, pero en el Partido Conservador. Cuéntenos por qué decidió irse por este camino de la independencia, de recorrer el país por firmas. Cuéntenos un poquito de esta decisión. Pues Sebastián, justamente por eso, el hecho de estar por firmas lo fuerza a uno a estar ya recorriendo todo el país. Nosotros ya prácticamente le dimos una vuelta a Colombia. Me falta ir todavía a los Llanos Orientales y me falta Córdoba, Sucre, Guajira y Cesar, y la Amazonía, que es pues la mitad del país, pero pues en términos de población hemos recorrido buena parte del país. Em, si yo estuviera simplemente esperando que el Partido Conservador me diera el aval, de pronto estaría en Bogotá llamando por celular a congresistas. Y pues es muy diferente la actitud de ir por el país conociendo, hablando, conversando con gente. Cada día tenemos 5 o 6 actividades. Tenemos prensa, tenemos jóvenes, tenemos empresarios, tenemos recorrido por las calles, tenemos un barrio o dos barrios con pobreza o problemas. Hemos ido a muchos partidos de fútbol en la noche, partidos de barrio. Entonces, digamos, es inestimable la función de ir por el país, hablar con la gente, darse. Yo no soy una persona muy conocida, ¿no es cierto? Entonces, hablar con la prensa local, salir a una entrevista en un diario, en el diario del Cauca o de Neiva o de Norte de Santander es fundamental. Hablar en la televisión, hablar con redes sociales, con influenciadores,
Bueno, todo es parte de la labor política. Entonces, se me hace mucho más potente y más rico estar recorriendo el país pidiéndole a la gente que firmen en apoyo de nuestra candidatura a estar en Bogotá haciéndole antesala a unos congresistas. Veíamos los resultados de la encuesta Inbamer hace unos días y nos mostraba que la imagen de los partidos políticos pues está muy deteriorada. Quizá también a ese factor atiende esta decisión de su campaña. Yo, la verdad, Sebastián, yo soy muy creyente que los partidos cumplen una función esencial en la democracia. Yo creo que los partidos tenemos que fortalecerlos, pero el fortalecimiento viene de la mano de la credibilidad, de que haya líderes que tengan credibilidad y que haya una plataforma y un programa que tenga credibilidad. Entonces, yo no desdigo de mi calidad de conservador. De hecho, yo aspiro a que el partido en noviembre también me escoja como la persona a la que quiere respaldar, pero creo que hay que juntar las dos cosas. Creo que hay que juntar la labor personal, política de recorrer el país con la labor del partido de decir, esta persona nos parece que representa lo que debemos tener. Entonces yo sí creo que hay que fortalecer los partidos, pero estoy de acuerdo con usted, sí hay un desgaste muy grande por temas de ineficacia, por temas de corrupción, por temas de incumplimiento, de los partidos, de todos los partidos, desde la izquierda hasta la derecha en Colombia. Doctor Echeverry, un punto que nombró en la anterior respuesta es que no quiere hacer el trabajo desde Bogotá y eso atiende un poco al concepto de la descentralización. Yo quisiera que nos hablara un poquito de esto que usted también ha venido explicando en diferentes reuniones que ha tenido en el país. Sebastián, es que si usted mira por qué Colombia se ha centralizado tanto, mire el contraste entre el país cafetero, que primó hasta los, digamos, 70, años 70, usted no había nacido, y el país petrolero que primó, digamos, desde los 80 hasta hoy. El país petrolero fue un país que se centralizó mucho en Bogotá. ¿Por qué? Porque las regalías las recoge Bogotá y las distribuye. Los impuestos, por supuesto, también. En cambio, el país cafetero era un país que funcionaba con base en las regiones cafeteras. Si usted ha visto, pues Medellín y Manizales en su época mandaban casi tanto o más que Bogotá, por lo menos en el área económica. Entonces, yo creo que el futuro va a ser más parecido al país cafetero que al país petrolero. ¿Por qué? Porque el país se va a ir despetrolizando lentamente, bien sea porque no tenemos muchas más reservas o también porque el mundo se va a descarbonizar. Entonces Colombia tiene que volver a funcionar desde las regiones, descentralizarse, buscar centralidad en Norte de Santander, en Nariño, en Magdalena, en el Meta, no solo desde el petróleo, sino de todos los productos agroindustriales, de servicios, que la medicina, la educación llegue donde está la gente. Afortunadamente para eso, Sebastián, usted lo sabe, Colombia es un país de regiones, de ciudades, desde Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, hasta Cali, Popayán y Pasto. Colombia tiene muchas ciudades buenas, pujantes, y hay que hacer que el campo que rodea esas ciudades sea muy potente. Hoy por hoy, en general, en cada departamento hay 3 o 4 municipios que tienen progreso y 20 o 30 que no lo tienen. Yo veo esos 20 o 30 municipios que no tienen progreso como un penalti por patear. Un sitio donde hay gente, donde hay sol, donde hay tierra, donde hay agua, donde hay genética, donde hay que poner carreteras, hay que poner logística, hay que poner financiación, empresarialidad, y el país sale volando. Entonces la descentralización también es una visión optimista del futuro, Sebastián. Como usted bien lo dice, Colombia es un país pues ampliamente diverso y en esa diversidad pues estamos viendo un panorama, digamos, apremiante para los precandidatos porque tienen que unir, todos están intentando unir. ¿Cuál cree que es la fórmula que usted está desarrollando para ser ese candidato que una entre la diversidad y entre las diferencias? Ese me parece un muy buen punto, Sebastián. Primero, tener la posibilidad de hablar con todo el mundo. Yo puedo hablar hoy prácticamente con todo el mundo. Hay líderes de izquierda que me han buscado, hay líderes de derecha que me han buscado, de centro izquierda, de centro derecha. Yo no quiero ser una persona prendida de las ideologías y de los tabús y de los mitos.
Yo soy es un resolvedor de crisis, Sebastián. ¿Y eso qué quiere decir? Que uno siempre está con el ojo en el balón y el balón es el problema. El problema es el desempleo, es el hambre, son los jóvenes que no encuentran trabajo o que no pueden pagar su educación. Es el padre de familia angustiado que perdió su empleo y no sabe cuándo lo va a recuperar. Es el campesino, como está pasando en muchos sitios, que no tiene la carretera para sacar su producto, pero que es productivo dentro de su granja, pero que se le pierde la productividad en el transporte. Entonces, yo pretendo ser esa persona de convergencia que puede hablar con todo el mundo. O sea, yo no soy uribista ni santista, pero puedo hablar con Uribe o con Santos, ¿de acuerdo? Yo pienso que esas diferencias, esas peleas entre políticos no le hacen sino daño al país y no me trago en esas peleas. Entonces, en ese sentido, yo sí pretendo ser una persona de convergencia y de unión y no tampoco de que base mi retórica en el resentimiento y en el odio y en refundar la nación, como hay por ahí ciertos personajes que creen que son refundadores de la nación y que tuvieron una visión omnipotente, que le dio una epifanía. Yo no soy así, yo soy una persona que recoge lo que piensa mucha más gente, gente más inteligente que yo, gente que sabe más de los problemas específicos, más de salud, más de educación, más de transporte. Yo tengo 200 personas conmigo y es escuchando y buscando la mejor solución posible que uno puede llegar a dar soluciones eficaces. Doctor Echeverry, usted dice que no es uribista, también lanza ciertos mensajes a líderes de izquierda. Básicamente se está centrando su propuesta en ser una propuesta que se adueñe del centro. No, a mí el centro per se no me gusta. Tampoco soy de centro, no soy centrista. A mí lo que me importa es el problema, la crisis, es el riesgo, es lo que hay que solucionar. Ese es el centro de mis preocupaciones. Yo no me pregunto cuando veo un problema, yo no me pregunto cuál es la solución de derecha, de centro o de izquierda. Eso me parece que es el enfoque equivocado. Yo me pregunto cuál es la solución eficaz, cómo la puedo llevar a cabo, en cuánto tiempo la puedo ejecutar, tengo la posibilidad de resolver el problema sí o no, es un problema mío o lo debe resolver alguien más, etcétera. Y me empleo a fondo en eso. Nunca me he preocupado si una solución es de centro, de derecha o izquierda. De hecho, si usted ve, hay soluciones buenas desde todos los lados del espectro político. ¿Sí? Hay unas soluciones, por ejemplo, a mí no me gusta la emisión monetaria del Banco de la República, pero el año pasado en algún momento dado dije que si se necesitaba debía haber emisión. O sea, eso le muestra un poco, yo no soy keynesiano, pero fui keynesiano y pues espero que se me quite rápido, durante el periodo en que se necesitó plata para entregarle a las familias. Entonces, yo no estoy muy pendiente de la ideología, yo me la paso leyendo, si usted ve ahí está mi biblioteca ahí atrás, y yo me la paso leyendo y leyendo y leyendo y buscando siempre el mejor argumento. Bueno, hablando ya de soluciones, el próximo presidente de Colombia, pues tendrá un país quizá en unas condiciones que no había tenido ningún presidente antes, porque tendrá rezagos de la pandemia, porque tendrá diferentes complicaciones como el desempleo. Háblenos un poco de esa fórmula que usted está construyendo para sacar adelante al país. A ver, Sebastián, lo primero que le dicen a ustedes los economistas es que hay que crecer. Yo estoy convencido que crecer no basta, porque los municipios ricos de Colombia son básicamente 44, 45. ¿Qué quiere decir? Que hay 950 o más de 1000 municipios que en este momento no están teniendo una economía floreciente. Yo creo que nos tenemos que volcar sobre esos municipios, sobre los 1000 municipios que hoy no están teniendo una economía floreciente. ¿Por qué? Porque primero, ahí es donde hay que crear economía. Ahí se puede crear de muy pocos, como cuando usted siembra una planta y de una semilla sale un montón de árbol y un montón de frutos. Ese fenómeno se puede dar. Segundo, porque el mundo hoy está pidiendo alimentarse bien y está dispuesto a pagar por eso. Y nosotros tenemos un país extensísimo que si lo ponemos a producir para el mundo, eso no va a ser solo agricultura, porque esos productos agrícolas hay que transportarlos, hay que empacarlos, hay que hacerle ciencia y tecnología para la post cosecha, hay que hacerle logística, hay que comercializarlos, hay que ponerlos en puerto, hay que venderlos, hay que financiarlos. O sea, cuando usted tiene una buena base de productos sólida, que crece mucho y vende, eso le da empleo a toda la economía, incluso
le da los ingresos a la gente para que pueda educarse, para que pueda pagar su salud, para sus pensiones. Entonces, mi primer problema, como usted lo menciona, siempre es económico. En una crisis, en cualquier crisis, si uno no tiene plata, Sebastián, no hace más que pensar en la plata, ¿de acuerdo? Y se ofusca para pensar en cualquier problema. Si uno tiene plata, ¿qué quiere decir eso? Producción que genera empleo, puede pensar en los demás problemas. Entonces, pensemos primero en la plata, pensemos primero en la producción. ¿De qué? De todo aquello que podemos hacer barato y de buena calidad. ¿Y dónde? En todo el país. No nos centremos, no pensemos el país desde Bogotá hacia abajo, sino que pensémoslo en toda su extensión. Y cierro con esto. Para eso es un nuevo enfoque por completo del gobierno. Yo no pienso un gobierno desde Bogotá, sino que pienso un gobierno que funcione desde las regiones. Le doy un ejemplo práctico. ¿Qué hace el ministro de Agricultura en Bogotá cuando se necesita tener un milagro agrícola en Nariño? Deben vivir en Nariño, o en norte de Santander, o en Bichada, o en el sur del Magdalena. Lo que hay que desplegar todos los recursos junto con los alcaldes y gobernadores, sin reemplazar a los alcaldes y gobernadores, cada loro en su estaca, digamos, ¿no? Volcarse sobre los empresarios, llevar pioneros y lograr que se solucionen los problemas locales de transporte, de asociatividad, de comunidades, etcétera, para poner a producir a Colombia. Eso no es fácil, eso suena fácil y suena bonito, pero es muy difícil y requiere una capacidad ejecutiva, una capacidad de gestión mayúscula, tanto en el gobierno como en el sector privado. Exministro, ¿qué de lo que ha hecho el gobierno Duque haría el gobierno de Echeverry y qué no repetiría ni por error? Pues a ver, el gobierno Duque deja un problema fiscal muy grande, puede ser entendible porque les tocó la pandemia, les tocó, no solo fue este gobierno, todos los gobiernos en el mundo en este momento aumentaron su déficit, aumentaron su deuda. Entonces, un legado difícil de manejar es el problema de la pandemia. El problema fiscal, perdón. Segundo, pues esperemos que la vacunación ya para cuando empiece el siguiente gobierno se haya completado y pues que estemos ya saliendo, digamos, ojalá totalmente, pero pues muy, muy, muy cerca de salir del problema de salud. Pero hay otro problema, es que tenemos una recuperación sin empleo. Hoy por hoy el desempleo está en 15%. Eso quiere decir que al país le faltan, no sé, 7 millones de empleos buenos y tiene otros 5 millones de empleos, digamos, escondidos, lo que llamamos informales, que hay que formalizarlos para tener un país de 12, 15 millones de empleos más buenos, formales, bien pagos. Entonces, el segundo problema mayúsculo es el del empleo. Y el tercer problema, que es un problema chévere, bueno, interesante, es este problema de la diversificación productiva y regional. Yo creo que las tres cosas van juntas. O sea, cuando usted hace la diversificación regional y productiva y empieza a crear producción, empieza a crear empleo y con esa plata sale el problema fiscal. O sea, yo creo que la solución es, si uno la hace bien, como siempre en la vida, si uno le pega al perro, para ponerlo de alguna manera, si uno acierta, las tres cosas van juntas. Si desacierta, obviamente las tres cosas se fracturan en más y más problemas. Esa casi que es la diferencia entre los buenos gobiernos y los malos gobiernos, ¿de acuerdo? Los buenos gobiernos encuentran soluciones virtuosas que una le ayuda a otra. Los malos gobiernos encuentran crisis que se vuelven, que una genera otra. Entonces, aquí se multiplican las crisis, aquí se multiplican las soluciones. Doctor Echeverry, si usted le estuviera en este momento hablando al país entero, ¿qué le diría que lo diferencia de los demás precandidatos a la presidencia? Pues primero la experiencia. Yo sí quiero que la gente compare la experiencia que yo tengo con la experiencia de los otros. Yo fui presidente de Ecopetrol. ¿Qué quiere decir eso? Y no en cualquier momento, en una crisis terrible, sacamos a Ecopetrol de una crisis y redujimos a la mitad los costos. Atacamos el tema de la corrupción y de la falta de integridad y la pusimos a producir, a crear valor. Entonces, yo soy una persona que conoce la empresa privada y conoce el sector público. Segundo, en una crisis macroeconómica con unas connotaciones internacionales muy grandes, yo tengo una experiencia internacional como pocos entre los candidatos y conozco la economía, tengo la credibilidad en Wall Street, tengo la credibilidad en el mundo, en Washington y por fuera, tengo la credibilidad en los mercados locales. Eso es una diferencia bien importante. Tercero, yo soy resultadista. Yo no estoy aquí
porque necesito ser presidente y voy a ser, como algunos otros candidatos que nacieron para presidente o otros que tienen esa posición. Yo estoy aquí porque hay un problema, hay una crisis, yo sé de crisis, hay un tema económico, yo sé de economía y yo creo que puedo resolver este problema. O sea, lo que yo sé se junta bastante bien con el problema que tenemos. Entonces, yo buscaría una persona, digamos, que tenga el perfil mío, que es, si usted tiene dolor de muela, va donde el dentista o no. Si usted tiene una crisis económica, va donde un economista especialista en crisis. Doctor Echeverry, ¿qué es lo primero que haría siendo presidente de Colombia? Lo primero que haría es sentarme con FECODE una semana en un hotel antes del 7 de agosto. Por ahí, digamos, si uno ganara las elecciones en junio, a final de junio, yo me sentaría en julio una semana o 10 días o lo que se necesite con FECODE a cambiar la educación del país, a cambiar, volver a poner pedagogía en la educación de los jóvenes del país, a enseñarles a leer cuando les enseñamos a leer, porque les enseñamos a leer, pero no saben leer, no saben diferenciar un texto, un texto digamos, de prensa, de un texto literario, de un texto científico, no saben identificar dónde está la frase principal, dónde está la esencia del argumento del autor, por qué es fascinante una novela. Les enseñaré a escribir, que sepan hablar, que sepan inglés, que sepan, por supuesto que sepan escribir en español y que sepan, yo creo que lo más importante en Colombia, lo más de largo plazo, es volver a poner la pedagogía en la educación. Doctor Echeverry, usted ya que se metió en esta carrera por la presidencia, ¿cómo ve la competencia, cómo ve el ambiente de cara a las elecciones? Pues bien, a mí me parece que Colombia tiene siempre una lista de precandidatos muy interesante. Ahora, lo que pasa es que somos un montón de gente. Ahí hay, digamos, en la izquierda hay como 4 o 5, en el centro izquierda hay como 10, en el centro derecha hay como 20. Entonces, me parece muy bien, porque si usted quiere ir a los Olímpicos, pues es mejor tener 40 o 50 atletas de alta competencia, digamos, que tener dos, ¿sí o no? Entonces la gente tiene más de dónde escoger. Lo que pasa es que necesitamos un método. El método por lo pronto es esto, es Twitter, ¿no? Twitter y Facebook y redes sociales. El otro método es viajar, lo que estoy haciendo yo, viajar y algunos más, pues viajar por las ciudades, viajar por los pueblos, hablar con la gente. Pero pues la democracia es eso, la democracia es como una especie de un campeonato pues con primera ronda, ¿no? Octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. Entonces, el proceso democrático irá produciendo los ganadores sucesivos hasta llegar a la escogencia de quién gana las elecciones. Pero me parece bien, o sea, yo creo que es un proceso en que de aquí a diciembre las encuestas no dicen mucho, las encuestas no dicen mucho, pues hay una persona que es más conocida o dos personas que son más conocidas porque llevan 3 o 4 elecciones presidenciales en su haber. Entonces, en las encuestas salen de primeros porque es lo natural. Pero si usted mira hace 4 años, las encuestas de agosto del 2017 ponían de primeros 4 o 5 a gente que después no ganó y no sacó ni siquiera buenas votaciones, algunos de ellos. Entonces yo no creo que haya que pararle tantas bolas a las encuestas. Cuando nos acerquemos a diciembre, enero y febrero, ya las encuestas van a empezar a revelar cosas mucho más. Ya la gente va a empezar a pensar en política. Es que hoy la gente no está pensando en política. Estamos en agosto del 2017, cuando la elección presidencial es en mayo del 2018. Perdón, agosto del 2021, cuando la elección es en mayo del 2022. Entonces estamos lejos, o sea, eso es casi tiempos geológicos en política. Ya que hacía énfasis en el tema de la extensa y diversa lista de precandidatos presidenciales, ¿usted a qué motivo cree que atiende que haya tantos precandidatos? En la política, en todos lados, la política es una búsqueda de liderazgos, ¿de acuerdo? Y los liderazgos son muchas veces personales. Pero para que la política funcione y los países funcionen, esos liderazgos tienen que volverse institucionales, de partidos. Entonces, ahora estamos en la parte, digamos, personal de los liderazgos. Entonces, pues muchas personas, quien te habla, incluido, pensamos que tenemos la posibilidad de generar ese liderazgo personal, ¿de acuerdo? Y eso me parece bien, o sea, que haya tanta gente buena en diferentes sitios, me parece bien. Yo, por supuesto, espero ganarles a todos. Creo que tengo la mejor propuesta y tengo la mayor trayectoria, o la más relevante, por lo menos. Pero me parece bien que Colombia tenga, y siempre tiene, entre 10 y 20 personas competentes, con mucha experiencia,
que pueden hacer esto. Lo que me preocuparía, que sea como Perú, donde un señor que no tiene ninguna experiencia, que tenía 3% un mes antes de las elecciones, 3% de favorabilidad, eso de presidente de Perú por 50.000 votos. Ese escenario me parece temerario. Entonces, prefiero lo que pasa en Colombia, que es donde se requiere tener bastante experiencia para presentar el nombre. Bueno, doctor Echeverry, para cerrar, ¿cuál es el mensaje a Colombia, al país, de cara a las elecciones? Un momento quizá que marque la historia del país por lo que significa pues el siguiente gobierno a la pandemia. Háblele un poquito al país de cara a las urnas. A ver, a todos mis compañeros, compañeras, mis conciudadanos de Colombia, a todo el mundo. Estas son las elecciones más importantes de nuestra historia, son las elecciones más importantes en su vida. Yo creo que desde hace 100 años o más no teníamos tanto en juego. Todo está en juego en estas elecciones. No nos podemos equivocar. Lo que pasó en Perú, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en muchos de nuestros vecinos, nos pone en estado de alerta. El manejo de la economía y el manejo del país está en juego. Es posible que algunas personas cojan el país y lo voten por un desfiladero. Todos tenemos que participar. Hay que llamar a los jóvenes a que participen. Nosotros necesitamos reconocer a los jóvenes, a los profesionales, a los padres de familia, a los trabajadores. La gente está cansada de que no la conozcamos ni la reconozcamos. Lo que los jóvenes manifiestan en las calles es esa desazón por no ser reconocidos. Yo creo que la política tiene que ser el arte del reconocimiento mutuo, un arte de unión, de convergencia, no de resentimiento, no de odio. De los problemas podemos salir. Colombia no es un país desastroso como se los quieren hacer ver. Colombia es un país armado, es un país empeñoso, de gente que hemos trabajado duro por generaciones, nuestros abuelos, nuestros papás, nosotros, nuestros hijos les va a tocar. Este es un país en que nadie nos regaló nadie nos regala nada. Yo me eduqué con ICETEX, yo trabajé a los 10 años porque mi papá y mi mamá se separaron y desde pequeño he colaborado en la casa. Yo siempre me la he jugado. He trabajado todos los días de mi vida honradamente. Eso es lo que ha hecho todos los colombianos, o la mayoría, el 99% de los colombianos que somos gente de bien y que nos levantamos todos los días a moler. Esos colombianos no podemos dejar que el país lo estrellen, lo desvíen, lo voten por un desfiladero. Resolver los problemas no es fácil, pero no descreamos de Colombia. Colombia es un país, es una machera de país que si lo seguimos manejando con orden y nos la jugamos por el empleo, por los jóvenes, por las regiones, por el campo, vamos a salir al otro lado. De manera que todos tienen que participar, comparen programas, comparen candidatos, comparen trayectorias, busquen el que les parezca más serio, que más sabe de esto, que más puede resolver el problema. No alguien que aumente los problemas, no busquen un experto en crear problemas, busquen un experto en solucionar problemas. Eso es lo que espero yo hacer con los colombianos, proyectarles la imagen de que yo soy una persona que soy experta en solucionar problemas, que soy experta en resolver crisis y bueno, que nos den la oportunidad de darles un gobierno serio, honrado, trabajador, pilo, pendiente de los problemas y no de las ideologías ni de pelear entre la gente, sino de resolver cosas todos los días. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, doctor Juan Carlos Echeverry, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación de Quién y Qué. Fue un gusto conocer sus ideas, su visión de país, el proyecto político que está construyendo de cara a 2022. Aquí las puertas siempre abiertas para este tipo de conversaciones y esperamos pronto tenerlo compartiendo otras ideas. Gracias, Sebastián. Muchas gracias por permitirme hablarle a su inmensa audiencia. Un abrazo a todas las personas que vean o escuchen esto que conversamos hoy. Gracias, muy buena la entrevista.